Saludos cordiales a nuestros seguidores de El Mercurio. Ecuador atraviesa momentos decisivos en seguridad, en economía, producción, en medio de un proceso electoral anticipado para el próximo 29 de noviembre. Hoy conversamos con el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, para entender hacia dónde va el país y qué respuestas tiene el gobierno frente a los principales desafíos. Presidente, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. Muchas gracias por recibirme. Vamos a iniciar por un tema de coyuntura que es el relacionado con la seguridad. Vamos a conversar, presidente. Hoy los ecuatorianos viven con alta percepción de inseguridad. En Cuenca hay que mencionar que se han registrado 11 muertes violentas hasta marzo anterior, que corresponden a más del doble de todo el año 2025. Presidente, ¿estamos ganando o perdiendo la guerra contra el crimen organizado? Sí, bueno, esas no son las cifras que nosotros tenemos. Muertes violentas o homicidios intencionales, lo que se ve es un crecimiento del 30 y pico % sobre una base también bien baja. En toda la provincia de La Suay no se llega ni siquiera a 12 homicidios, que es el 0,4% del país entero. Le doy un ejemplo: el DMG, Distrito Metropolitano de Guayaquil, tiene el 34% de los homicidios. Entonces, si es que lo quiere ver de una manera pues matemática, no es 10 veces el valor. La guerra se la está ganando. Hemos reducido solo en el mes de marzo 26% las muertes violentas y estamos en una tendencia a la caída. Se han reducido en 40% también los delitos que más afectan a la ciudadanía, como son extorsión, como son secuestros y como es robos comunes, delitos de robo común. De esa forma, no solo se está reduciendo las muertes violentas, sino también se está reduciendo el número de crímenes que a veces son violentos también, sin resultar en una muerte, dando una mejora clara de lo que estamos haciendo. Usted declaró el conflicto armado interno en el curso de su gestión. ¿Qué cambió realmente en el terreno desde esa decisión, presidente? Bueno, ha cambiado la forma y las tácticas en cómo se golpean a estos grupos narcoterroristas. Hay una coordinación mucho mejor entre la policía y entre las Fuerzas Armadas, y se ve desde ese mismo día hasta el día de hoy. Se agarra la plantilla de las personas más buscadas o los objetivos de alto valor y de intermedio valor del Ecuador. Hemos capturado el 90%. Eso es una mejora considerable. Hemos capturado a los capos, hemos capturado también a las personas que los asisten, algunos de ellos con cierto peso político o judicial. En este punto se ha pensado tal vez en alguna reforma del Código Penal para evitar que luego de las capturas los delincuentes salgan a los pocos días o al poco tiempo. Por supuesto, tenemos una reforma del COIP en este momento en la Asamblea, y eso es fundamental también para sostener la moral de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía. Porque pues arriesgan su vida, capturan a un delincuente, después viene un juez y le da medidas sustitutivas a alguien que les estaba incluso en algunos casos disparándoles, les dan sustitutivas y los tienen guardados en la casa con un policía fuera de seguridad. Hablemos sobre el estado de excepción y el toque de queda que terminó hace pocas horas en 4 provincias de la costa: Los Ríos, Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Áchilas. Señor presidente, ¿han sido soluciones efectivas? Hay interpretaciones de expertos que señalan que más bien esto moviliza a los grupos de delincuencia organizada a provincias vecinas y los hacen cooptar estos territorios. ¿Qué tan real es esto? Es completamente errado, y le voy a explicar por qué. Porque las provincias vecinas han tenido una reducción muy similar en homicidios y en extorsiones y en crímenes violentos, igual que las que han estado con toque de queda y en estado de excepción. Porque no significa que solo se cuida a las que están en estado de excepción, significa que se prioriza y se hace
operaciones especiales en las provincias que están en estado de excepción. Le doy un ejemplo: ninguna de las 3 provincias de la frontera con Colombia estaba en estado de excepción, ni Colombia, ni Esmeraldas, ni Carchi, ni Sucumbíos. En las 3 provincias fronterizas hay una reducción del 38% de homicidios violentos, 38% en las provincias fronterizas. Eso muestra también que está funcionando nuestras tácticas, están funcionando también el plan que tenemos y la protección de la frontera. Presidente, ¿y hasta cuándo puede sostenerse un país bajo medidas excepcionales? Le pregunto también esto porque hay preocupación por posibles abusos, y esto la ONU en un informe lo ha hecho público. ¿Cómo garantizar que la fuerza pública no cruce esos límites? Bueno, yo los invito también a la ONU a que haga un informe especial sobre las más de 9.000 muertes y 9.000 homicidios que ocurrieron el año pasado. Yo no veo ningún informe especial sobre eso. Yo no veo ningún informe especial tampoco en las familias que son los familiares de las más de 9.000 víctimas el año pasado. ¿Usted ha leído algún informe especial sobre eso? No existe. Llevamos también en este año, más de 1.800 homicidios. ¿Hay algún informe especial sobre eso de ahí? ¿Hay alguna preocupación sobre la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres asesinados en el Ecuador, víctimas del narcotráfico, víctimas del terrorismo, víctimas de la trata de personas y la minería ilegal? No los hay. Creo que la ONU debería dejar de tener una inclinación ideológica y simplemente enfocarse en la vida, enfocarse en las personas, garantizar la vida a la mayoría que no cometen crímenes y también revisar la situación de los que cometen crímenes sin parar. En el ámbito de la seguridad, quiero compartir una experiencia a nivel local. Nuestro equipo de investigación a inicios de febrero, hace 2 meses ya, realizó un recorrido por 30 unidades de policía comunitaria del Cantón Cuenca. Y lo que encontró fue deterioro, falta de insumos y hasta deudas en los servicios básicos. Señor presidente, ¿cómo explica que pese al incremento del IVA destinado a seguridad se puedan encontrar estas problemáticas? A ver, vamos despacio ya que vamos a hablar de economía. Primero, servicios básicos. ¿Quién está encargado de los servicios básicos en la ciudad de Cuenca? ¿Quién es el proveedor de agua? ¿Quién recoge la basura? Le hago esa pregunta. Le pregunto a usted. El ETAPA y la EMAC en este caso. Exactamente. Entonces, ¿cómo está relacionando servicios que provee un municipio con los ingresos del IVA? No cuadra la una cosa con la otra. Lo que sí puede cuadrar es que hemos sostenido la economía, inclusive en la provincia de La Suay, y vamos más de 22% de incremento de ventas de enero a marzo en la provincia de La Suay. Gran parte de ese crecimiento ha sido en ventas no gravadas. ¿Qué significa eso? Las ventas no gravadas son alimentos, medicinas y transporte. Eso no paga IVA. ¿Qué significa? Que el pobre está consumiendo más, está teniendo una mejor vida. Ventas no gravadas, hay un crecimiento en Cuenca de más del 20%. Entonces puede ver en eso de ahí que el deterioro de servicios básicos o de ingresos relacionados con servicios que el mismo municipio quiere dar no tiene relación una cosa con la otra. Lo que sí podemos hablar de deterioro, ya que esto acá es algo que el diario debería de investigar, porque existe una denuncia de parte del ARCA en contra del municipio y en contra de Tapa, y sabemos la preocupación de los cuencanos sobre su calidad de agua. Es que encontramos en diferentes tomas de agua, inclusive en la planta de tratamiento de Ucubamba, encontramos algo bastante preocupante, y eso afecta a todos los cuencanos. El máximo permitido de coliformes fecales, o sea, heces en el agua, es de 2.000 unidades. En 2 tomas diferentes en esa planta había 1.600.000 unidades de coliformes fecales.
Y en otra toma, 16 millones. 16 millones con un límite del 2000. Estoy seguro que con esto la gente sale a las calles. Aquí la gente se preocupa del agua, se preocupa de la pureza de su agua, y en un lugar donde el límite máximo es 2.000 coliformes fecales, están teniendo hasta 16 millones de coliformes fecales. Y en este están caso, básicamente tomando agua del excusado sin haber jalado la válvula. Y en este caso, ¿qué acciones concretas entonces y urgentes se están ejecutando para detener este daño ambiental? De nuevo, como agencia de regulación de parte del Estado, se denuncia ¿a quién? Fiscalía. No, pero se denuncia de Fiscalía. Pero ¿cuál es la persona que está encargada o la institución que estaría encargada del agua en Cuenca? Etapa en este caso que es la... Correcto, es municipal. Entonces no podemos seguir mezclando servicios de un municipio, de un GAT, que son gobiernos autónomos descentralizados, con el accionar del Estado. Pero le voy a contar otra parte, ya que volvemos al inicio del IVA. Asimismo, hemos pagado a jubilados, hemos pagado deudas históricas en el Ecuador que nos dejaron heredadas desde gobiernos pasados. Y también nos tocó ajustar el cinturón sin desatender a nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas, porque ellos también son seres humanos y ellos también se desmotivan al ver no solo que los jueces sueltan a los criminales, sino que no exista dinero para movilización, dinero para alimentación, algún tipo de bono para sus familias, que sí lo estamos dando. El gasto en seguridad ha incrementado en un 20% en los últimos 2 años por eso mismo, teniendo toda la problemática en presupuesto. Hemos logrado hacer eso. Señor presidente, permítame retomar esta denuncia que se encuentra en Fiscalía, de la que usted hace alusión, y el diario El Mercurio publicó precisamente esa nota y buscó la versión también de Etapa. En este caso, le comparto lo que ha dicho la empresa municipal. Sostiene que no existe, dice, contaminación estructural, sino descargas controladas por lluvias, a diferencia de lo que el gobierno sostiene que es un posible delito ambiental. ¿Cómo explica esta contradicción entre instituciones públicas? Bueno, eso se va a comprobar claramente en Fiscalía y se va a comprobar también en el juicio sobre si son descargas controladas o si es que es algo constante. Ya esos niveles de ahí no es una descarga controlada, es una contaminación absoluta del agua que consumen los cuencanos. Hasta ahí para cerrar este tema y retomando lo de seguridad, manteniéndonos en lo que investigamos, ¿qué acciones inmediatas, señor presidente, tomará entonces el gobierno para garantizar que las UPCs, que sí están a cargo del ministerio en este caso correspondiente, vuelvan a operar con personal completo, que también es uno de los problemas? No hay policías suficientes, equipamiento adecuado. En algunos casos, le comparto, se encontraron que policías tenían su gas, que es de uso común, caducados. Algunos tenían que pagar inclusive para poder estar cómodos ahí con colchones en estos UPCs para poder mantenerse. ¿Qué entonces, presidente, se está haciendo para una atención permanente a estos UPCs? A ver, primero, los UPCs en sí están siendo completamente reorganizados. El flujo de los mismos policías está siendo reorganizado y estamos estratégicamente colocando a las unidades. Por ejemplo, acabamos de entregar más de 300 patrulleros para una flota gigante para todo el Ecuador, y se van a entregar otros 200 patrulleros más en 2 meses. Esos son 500 patrulleros en menos de 6 meses adicionales que se están entregando. También se está entregando equipamiento de primer nivel, armamento de primer nivel, uniformes de primer nivel, porque nuestros policías necesitan tener equipamiento de calidad. El hecho de que exista UPCs, que inclusive pudo haber sido de parte de la policía, que estratégicamente decidieron ese UPC dejar de usarlo, sino usar o habilitar otros, eso no define en sí ni la atención a los policías, ni tampoco la efectividad ante el crimen, si no las cifras no fueran las que son.
Cierro este primer bloque, este primer eje, con una consulta muy puntual. Presidente, ¿cuándo podrá decirle usted al país recuperamos el control? A ver, el control lo tenemos, y lo tenemos hace más de 2 años, el control que se había perdido en este país. Pero es una guerra, es un conflicto total en el cual peleamos contra mafias que mueven decenas de miles de millones de dólares al año entre minería ilegal, que afecta a los cuencanos directamente aquí al lado, en Ponce Enríquez, y que también pues mueven toneladas de droga, y hoy se han movido también a otra actividad que es una desgracia, que es el tráfico de personas. Eso es inaceptable. Nosotros tenemos el control del territorio, de todo el territorio, tenemos el control de las cárceles y tenemos ya el control de nuestras fronteras, y pues con los bombardeos efectivos que hemos tenido en la frontera norte, hemos destruido gran parte de la logística de los comandos de la frontera. Control hay, de que existe por abandono de años y por haber dejado crecer este problema desde pues las últimas 2 décadas. Toma tiempo combatir esto de aquí, pero venceremos, y espero pronto ya tener paz total en el Ecuador y darle paz a los ecuatorianos que sigan con sus actividades normales. Muchas gracias. Bien, pasemos con un segundo eje, que sería el de la economía. En el panorama nacional, señor presidente, ha terminado ya el primer trimestre de este 2026. ¿Cuál es la verdadera situación económica del Ecuador al día de hoy? Bueno, la verdadera situación del Ecuador al día de hoy es que, pues y eso lo puede ver en el riesgo país, ha mejorado significativamente, de tal punto es que estamos en menos de 500 puntos de base en riesgo país. Eso no había pasado en el Ecuador desde el año 2017-2018. Es un número sumamente bajo, a pesar de todo el desastre fiscal que nos dejaron. Hemos puesto la casa en orden. También hemos hecho ajustes sin afectar el consumo. El año 2025 fue el año de ventas más altas en la historia del Ecuador por bastante, y el primer trimestre del año 2026 es el primer trimestre de ventas más altas y de ventas locales más altas en la historia del Ecuador. Por ejemplo, Argentina, le doy un ejemplo como Argentina, han hecho muchos ajustes fiscales, han controlado parcialmente la inflación, pero el consumo está negativo, están consumiendo menos que antes. Nosotros estamos consumiendo a doble dígito más que antes, y provincias como el Azuay están creciendo por arriba del 20%. Eso también se debe de ciertos programas que nosotros estamos impulsando para generar empleo. Solo en Azuay hemos generado 25.000 plazas de trabajo, más de 25.000 plazas de trabajo en Azuay. Empleo joven. ¿Por qué? Porque damos incentivos tributarios a las empresas que puedan contratar a jóvenes. De esa manera, un chico de 21, 22, 23 años puede ir sin la experiencia que antes le pedían de 5 años y conseguir un empleo. Eso cambia completamente la realidad de muchos jóvenes que estaban pues sin saber qué hacer con su vida. Precisamente ayer fuimos testigos de la presentación de este programa que busca darles una certificación laboral a los jóvenes. ¿Ahí qué papel está cumpliendo el SECAF en este momento, presidente? Bueno, el SECAF ayuda a capacitar en actividades particulares a jóvenes, especialmente jóvenes emprendedores que quieren empezar un negocito o que quieren tener conocimiento en marketing digital, quieren tener conocimiento contable, algo que los ayude a tener más éxito en alguna actividad económica, por más que sea una microempresa o sea un emprendimiento pequeño. Eso el Estado apoya a nuestros jóvenes de tal forma que ellos sientan también mayor tranquilidad, no solo en la capacitación, sino en el acceso a crédito que le estamos dando a cada uno. Ahí la inquietud que surge es si es que estos programas de capacitación están realmente alineados a la realidad y a la demanda del mercado laboral actual, señor presidente. Pero sí, claro, o sea, no estamos haciendo capacitaciones para hacer muñecos de nieve, estamos haciendo capacitaciones para que haya conocimiento contable, marketing digital, que exista algo práctico, también en que los jóvenes puedan salir adelante con ese conocimiento, que puedan tener mayor éxito también en sus ventas con ese conocimiento.
El empleo que usted menciona es una de las aristas que determina la situación o la salud de la economía, y lo otro es también la construcción. Usted ha planteado impulsar el año de la construcción. ¿Cuántos proyectos habitacionales están realmente en marcha hoy? A ver, una cosa es un proyecto habitacional directamente de parte del Estado, otro es promocionado, sostenido y financiado por el Estado. Son dos mundos, que igual es el incentivo también que da el Estado. Tuvimos una reunión con la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador y nos conversaron y nos dijeron, estamos en una situación que no nos ha pasado nunca. Yo le digo que tenemos 6.500 millones de dólares en proyectos con promesas de compra-venta. Esas promesas de compra-venta ya tienen 6.500 millones de dólares. Eso es gracias a los incentivos tributarios que hemos dado y también el financiamiento que hemos dado. Si el Ecuador no estuviese en un estado estable o en una estabilidad económica, los intereses no estarían tan bajos. Entonces, con programas como el Miti Miti, que es un subsidio de 500 millones de dólares del Estado a diferentes bancos, se puede prestar para un crédito hipotecario al 5% o menos. El BIES, el Banco del Seguro Social, también está prestando para vivienda de interés social de hasta $65.000 al 2.99%. Nunca en la vida se ha prestado al 2.99% en este país. Eso le da la posibilidad a un joven, a una pareja, a una madre soltera, con 250 o con $300, logran pagar una cuota de su casa propia, en vez de pagar una renta. Cambia completamente el sistema de planificación familiar. La gente ahora dice, bueno, es posible para mí en mi juventud poder acceder a una casa, poder acceder a un departamento. Antes lo veían imposible. Y eso es gracias a lo que hemos hecho en la economía y cómo hemos bajado una tasa promedio hipotecaria que estaba en el 9-10%, le hemos bajado pues al 5%. También concomitante a la construcción vienen las inversiones, y ahí hay también proyectos emblemáticos para la provincia de la SUAY. Está en marcha la construcción del intercambiador, un primer paso elevado que tendrá la ciudad de Cuenca ya en el último trimestre de este año. Y también se habla de las intervenciones en dos carreteras que por años, y creo que es una deuda histórica, no de su gobierno, sino de años atrás, como la carretera Cuenca-Moyeturo-El Empalme y la carretera Cuenca-Girón Pasaje. ¿Cuál es el modelo de gestión que se tiene para esas dos carreteras? Se habla de la posibilidad de concesionar estas vías. ¿Es correcto eso? ¿Nos podría explicar, señor presidente? Sí, se ha firmado ya en las dos vías ya la etapa inicial para la concesión. Nosotros llevamos pues ya más de un año en estudios, en informes, en procesos caídos que llevaban años en problemas. Ahora ya vemos un horizonte pues con mucho más orden y que podemos decir que esa obra se va a dar y va a estar concesionada. También el intercambiador pues son más de 50 millones de dólares de inversión total en la ciudad de Cuenca, y eso es de parte del Estado. Estamos dando obras a los cuencanos que sean visibles, que ellos puedan aprovecharlas y que ellos puedan beneficiarse también de estas obras. Permítame precisar el tema del modelo de concesión. ¿Implica esto la construcción de peajes o qué implica Los esto? modelos de concesión tienen un peaje para el mantenimiento principalmente de la vía. Y a lo largo del tiempo pues la empresa que gana la concesión va a tener pues su peaje. Será en las dos carreteras, en la Cuenca Moyeturo y en la Girón Pasaje. Así es el modelo con el que estamos trabajando. En estudios anteriores se decía que solo la autopista Cuenca-Sogues era rentable financieramente. ¿Se tienen estudios actualizados tal vez para verificar la rentabilidad de estas dos vías? Bueno, sí, para el concesionario se puede ver que para él es rentable. Las personas que han competido se han basado en un margen de rentabilidad
también, y de esa manera obtener una vía de primer nivel para todos los cuencanos. En la y también para los turistas, porque conecta también el turismo con Cuenca. Claro, Costa y Guayaquil, principalmente el oro con la ciudad de Cuenca. El acceso sur, señor presidente, que también ha sido uno de los temas que ha generado polémica, que si va, que no va a la carretera hasta la zona de Chucayo, inclusive un poco más adelante, verificando de que hay congestión, altísima congestión en la Panamericana Sur. ¿Qué se ha definido sobre esta posibilidad? Bueno, la Panamericana Sur en su totalidad tiene ciertos puntos donde se la debe modificar, se la debe mejorar, y la parte sur de la Panamericana no va a ser diferente en eso. El Estado tiene que darle la seguridad vial a todos los ciudadanos en cada rincón del país. Bien, para cerrar también esta parte económica, dos consultas que también nos han llegado hacia nuestra redacción, y es sobre el caso del proyecto Loma Larga, ¿sí? ¿Existe un riesgo de demanda internacional o en qué estado se encuentra actualmente esto? A ver, el tema Loma Larga, nosotros no solo que escuchamos, sino que a base de los mismos informes presentados por el municipio de Cuenca, le delegamos la competencia ambiental al municipio de Cuenca, y que el municipio de Cuenca sustente sus informes ante el mundo. Y en el caso de Río Blanco, esta situación sí pasó a la justicia internacional. ¿En qué estado se encuentra? Y se habló también de un cierre definitivo de la Bocamina. ¿Está planificado esto, señor presidente? En Río Blanco es un caso muy particular porque vemos activistas ambientales que trabajan directamente con los mineros ilegales. Río Blanco fue una de las dos zonas, así como Buenos Aires, que hicimos bombardeos activos, y vemos gente que los defiende a muerte, que dice que están cuidando el agua, pero lo que están haciendo es contaminando de mercurio las vías fluviales, las vías de agua que tiene la provincia, y está contaminando también la vida, todo el ecosistema cerca de Río Blanco. Río Blanco comprobamos cómo ahí sigue habiendo actividad de minería ilegal, pero nunca nadie hace una marcha en contra de los mineros ilegales. Ahí no hay marcha, ahí no hay queja, ahí no hay denuncias, ahí no hay demandas. Eso de ahí tiene que cambiar en este país, porque tenemos que proteger a todos los ciudadanos de que no existe ese tipo de contaminación. Presidente, una respuesta muy breve. ¿Qué país quiere usted que recuerden los ecuatorianos cuando termine su mandato? El mejor Ecuador posible. Bien. No Dinamarca, ni Zimbabue, ni China, ni Estados Unidos. Quiero que sea el mejor Ecuador posible, con nuestra propia identidad, con nuestro propio orden, dignidad y justicia. Presidente, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y a nuestra